Muy buen día, en esta ocasión vamos a explicar la resolución del ejercicio 12.1 en el cual se nos pide determinar algunas características de las tuberías en paralelo. En esta ocasión vemos que en la figura se muestra un sistema ramificado donde la presión en A es de 700 kilopascales y la presión en B es de 550 kilopascales. Y cada rama tiene 60 metros de largo. La rama A, la rama B o la rama 1 y la rama 2. No se deben tomar en cuenta las pérdidas generadas en las uniones, pero sí se deben considerar los codos que forman parte del sistema. Si el sistema conduce aceite con un peso específico de 8.80 kilonewtons por metro cúbico, lo que nos piden es calcular la rapidez de flujo de volumen total. Eso sería ya sea en el espacio B o en el espacio A. Y el aceite tiene una viscosidad cinemática de 4.8 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? En primer lugar, vamos a utilizar la ecuación de pérdidas de carga para sistemas en paralelo, en la que nos dice que las pérdidas de línea es igual a las pérdidas en el ramal 1 como las pérdidas en el ramal 2. Es decir, precisamente con un circuito en paralelo. Vamos a determinar las pérdidas por medio de la ecuación general de la energía, donde nosotros tenemos toda nuestra energía en el punto A, que sería nuestro punto 1, menos las pérdidas por línea, es igual a las pérdidas que tenemos en el punto B. Y determinando que las alturas en A y en B, que serían los puntos A y B, son las mismas y el diámetro nominal de la tubería es la misma, encontramos que sus velocidades también iban a ser las mismas, para lo cual la pérdida por línea queda determinada por la diferencia de presiones. Y esa diferencia de presiones ya nos la han dado, de aquí también el peso específico. Con eso ya tenemos unas pérdidas de línea de 17.045 metros. Ahora vamos a establecer las pérdidas en cada uno de los ramales, ¿sí? La pérdida en el ramal 1, la primera pérdida va a ser la pérdida por fricción en la tubería de diámetro nominal 100. Y esto lo encontramos por medio de la ecuación de Darcy, factor de fricción, longitud sobre diámetro y carga de velocidad. Conocemos alguna información, pero dejamos como incógnita o en función de la variable del factor de fricción y de la velocidad en el ramal 1 al cuadrado. Esa es nuestra primera pérdida. La segunda pérdida serían las pérdidas en los codos de la tubería. Son 2 codos por el factor de fricción y vamos a establecer nuestra longitud equivalente en relación al diámetro y nuestra carga de velocidad en el ramal 1. Para los codos y considerando la tubería DN100 encontramos nuestro factor de fricción en flujo turbulento de 0.016 y la longitud equivalente sobre diámetro de 30. Y con eso nosotros dejamos indicada la pérdida en el ramal 1, la segunda pérdida que es debida a los codos en función de la velocidad. Y son las únicas dos pérdidas que tenemos en el ramal 1, por lo tanto la pérdida 1 es igual a la pérdida por la tubería más la pérdida por los codos. Lo dejamos en función tanto del factor de fricción como de la velocidad y lo igualamos a la pérdida total que habíamos encontrado al principio, que son 17 metros. Despejamos para la velocidad 1 y vamos a dejar todo esto en relación y en función del factor de fricción. Hacemos la misma operación, ¿sí?, para el ramal 2. Vamos a regresar y vamos a darnos cuenta de que mi ramal 2 cuenta con la tubería, pérdidas por 2 codos y pérdida por una válvula. De esa forma encontramos la pérdida por fricción en tubería siempre
en función ahora del factor de esa tubería, factor de fricción, su longitud y distancia y su carga de velocidad. Nuevamente, esa pérdida en tubería tiene la incógnita de su factor de fricción y de la velocidad. Es decir, en este sistema de tuberías estamos buscando una rapidez. Lo dejamos en función del factor de fricción y la velocidad. Para las pérdidas en codos de la tubería diámetro nominal, como es diámetro nominal 80, nuestro factor de fricción en flujo turbulento es 0.017 y la longitud equivalente en relación al diámetro es de 30. Son dos codos, factor de fricción, longitud equivalente y la carga de velocidad. No conocemos la velocidad en el ramal 2 y por lo tanto la pérdida queda en función de la velocidad 2. Y de manera similar encontramos las pérdidas para la válvula en la tubería. El factor de fricción sigue siendo el mismo porque tenemos el mismo diámetro nominal y encontramos nuestra longitud equivalente en relación al diámetro de 240. Con esto ya hemos encontrado nuestra tercera componente de las pérdidas. Y unificando, tenemos que las pérdidas totales en el ramal 2 corresponden a esos tres elementos y lo igualamos siempre a la misma pérdida de carga, que son 17 metros. De manera similar, despejamos para la velocidad 2 y nos queda en función del factor de fricción 2. Ahora vamos a dejar indicado el número de Reynolds para cada uno de ellos, ya que desconocemos las velocidades, ¿sí? Pero sí tenemos diámetro y sí tenemos su viscosidad cinemática. Lo dejamos indicado, tenemos nuestra relación de diámetro sobre la rugosidad, porque lo conocemos, y también dejamos indicado el número de Reynolds en el punto 2 en función de la velocidad 2. Ya con esto empezamos a trabajar cada uno de los ramales como que fuera una tubería en serie. Y entonces hacemos las iteraciones para el ramal 1. Podemos escoger cualquier factor de fricción, pero podríamos utilizar un valor aproximado igual al factor de fricción en flujo turbulento de los accesorios en esta tubería. Entonces determinamos o asignamos un valor inicial de F de 0.016, el cual sustituimos en la ecuación de velocidad 1. Con esa estimación nos da una velocidad, la cual incluimos dentro del número de Reynolds. Y ya con el número de Reynolds podemos ingresarlo en la fórmula de Swan para determinar un nuevo factor de fricción. Nos da 0.0197227 y este valor es el que ahora vamos a sustituir en nuestra ecuación de velocidad hasta que no exista un cambio. Entonces, si se dan cuenta, es el mismo conjunto de datos, únicamente varía el factor de fricción. Cambiamos nuestra velocidad y volvemos a calcular un número de Reynolds y con ese número de Reynolds podemos encontrar un nuevo factor de fricción. 1972, 1996. Todavía cambia. Haremos una tercera iteración con el factor de fricción 1996. Nuevamente en nuestra fórmula determinamos una nueva velocidad. Con esa nueva velocidad encontramos otro número de Reynolds y aquí en el quinto decimal ya lo hubiéramos podido dejar porque está 1996, 1997. Pero haremos una cuarta iteración con 1997. Encontramos una siguiente velocidad y con esto ya no varía mi factor de fricción. Por lo tanto, hemos llegado a determinar el factor de fricción en el ramal 1 y de la misma forma su velocidad. Debemos hacer el mismo procedimiento para las iteraciones en el ramal 2. Podemos iniciar por medio de cualquier factor de fricción que asumimos
Y hacemos la misma operación ahora para la velocidad 2. Encontramos una velocidad, determinamos número de Reynolds y por medio de la F de Swan, ¿sí?, encontramos su valor. Hay variación, hacemos una siguiente iteración con F, con el nuevo valor de F, lo ingresamos a su fórmula de velocidad, encontramos la velocidad y con esa velocidad determinamos nuevamente el número de Reynolds para el ramal 2 y con eso encontramos un factor de fricción nuevamente variado, diferente. Hacemos una tercera iteración, 2241, ingresamos, determinamos Reynolds y encontramos F2 sin variación. Eso nos indica que ya mi velocidad en el ramal 2 es la que tenemos acá y ahora sí podemos determinar por la ley de continuidad el caudal total. Velocidad 2 por área 2 más velocidad 1 por área 1. Caudal en A, ¿sí?, va a ser igual a la sustitución de los valores, que es el caudal en B, y llegamos a 0.648. Se realizaron muchas iteraciones y nosotros podemos auxiliarnos de herramientas como Excel. Aquí nosotros, en lugar de estar haciendo iteraciones a mano, nosotros generamos un cuadro y lo vamos copiando, simplemente trasladando el valor de F para la siguiente iteración hasta que ya no tengamos ningún cambio. Eso es todo para la resolución de este problema. Muchas gracias.